estamos grabando el presente webinar. Este webinar, ¿no?, está siendo auspiciado, ¿no?, por la consultora GLG, Consulting Support, una empresa especializada en lo que corresponde a consultoría ambiental, en específico calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, temas de modelamiento ambiental, ¿no? Fortalecimiento de capacidades, estudios ambientales, entre otros relacionados. Entonces, nuevamente, respetando el horario, vamos a iniciar con el presente webinar. Mi nombre es Gonzalo Rosado. Yo soy especialista en lo que corresponde a evaluación, monitoreo y modelamiento ambiental ya muchos años, eh, tanto en el sector privado, para consultoras y laboratorios de ensayo, como también para el sector público. He trabajado varios años en el Ministerio del Ambiente y, bueno, en lo que corresponde también a lo que son instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Como, por ejemplo, los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, ¿no?, que son, digamos, de los instrumentos más conocidos, ¿no?, más famosos en lo que es la gestión ambiental, ¿no?, de los componentes ambientales, en específico el componente aire, ¿no?, que es digamos que es lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ir iniciando, ¿no? Vamos a ir iniciando porque justamente tenemos toda una temática muy interesante de conversar, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. ¿Por qué, no, tenemos que innovar respecto a la gestión de la calidad del aire? Eh, Sabemos, ¿no?, que realizamos acciones para el monitoreo, vigilancia, también el modelamiento, ¿no?, de la calidad del aire para diversos fines, ¿no? Muchos de ellos son fines regulatorios, ¿no?, una obligación, en muchos casos una obligación ambiental para, digamos, un compromiso ambiental asumido por un privado para poder realizar sus actividades entendiéndose de manera sostenible, ¿no? Entonces, ¿por qué en realidad tenemos que enfocarnos, ¿no?, en poder hacer una gestión moderna de la calidad del aire? El número de, digamos, de enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias y cerebrovasculares que ocurren en el mundo, una parte importante está relacionada a un inadecuado o una inadecuada conservación de componentes, ¿no? Hay diversos papers, diversas investigaciones donde corroboran, ¿no?, esta correlación. Por ejemplo, pues, tanto así que es un problema de salud pública, ¿no? Eso ya lo ha demostrado la OMS en diversos estudios y en la última actualización del año 2021 de sus guías de calidad del aire, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos una problemática que necesitamos abordar de una manera, digamos, una manera científica, ¿ya? Una manera científica y racional también, racional para poder, ¿no?, en estos tiempos, para poder optimizar recursos, ¿no?, optimizar recursos y de paso lograr los objetivos que nos trazamos como país. El otro problema es también la afectación al ambiente, ¿no? La afectación, por ejemplo, a los a la flora, a la fauna, ¿no?, que habitan, ¿no?, en nuestros territorios, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de la lluvia ácida, ¿no? Y la lluvia ácida es un, digamos, es un producto, ¿no?, un producto, una solución ácida, ¿no?, que, digamos, está presente en las precipitaciones cuando se exponen a lo que corresponden a gases contaminantes como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, ¿no?, en la atmósfera, y luego son, digamos, pasan digamos, a las precipitaciones, ¿no? Eso va a generar un estrés, ¿no?, digamos, un estrés celular en las plantas, y también contribuye a lo que es una disminución en la calidad de los recursos hídricos, ¿no? Y sobre todo aquí en Perú, ¿no?, tenemos todo un problema con respecto a cuál va a ser el futuro del agua, ¿no?, y el agua de calidad.
¿no? El agua bebible, el agua que sirve también para la agricultura o para otras actividades económicas. No se habla mucho de esto, el tema de cómo la calidad del aire contribuye, ¿no? En muchos casos negativamente con el cambio climático. Hay, hay compuestos, ¿no? Compuestos y otras sustancias que tienen digamos, una característica negativa dual, ¿no? Que afecta tanto a la calidad del aire como a, digamos, contribuye con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, hablamos del black carbon, ¿no? El carbono negro, ¿no? Estas partículas microscópicas que no solamente forman parte del PM2,5, sino también contribuyen justamente a la elevación, ¿no? De la temperatura global. El metano, ¿no? Es otro también, otro gas que también es contaminante, ¿no? No tanto directamente por sus propios efectos, que sí tiene algunos efectos, sino porque es un precursor, ¿ya? Es un precursor del ozono troposférico o conocido como el ozono malo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? También contribuye, tiene una cierta contribución con cambio climático, ¿no? Aparte de los efectos que puede causar la contaminación a, digamos, nuestras viviendas, ¿no? Obras de arte que están en exteriores, ¿no? O, digamos la parte, digamos, de arte en sí, ¿no? De la arquitectura de exteriores, que es continuamente degradada. Por favor, siguiente diapositiva. A la par, en el mundo, las iniciativas de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire han aumentado, ya han aumentado en estos últimos tiempos, y las proyecciones, ¿no? Que nos cita en este caso una autoridad justamente de Smart Cities, ¿no? El IOGN en el 2021 habla, ¿no? De un aumento significativo en las estaciones de monitoreo o en los dispositivos de monitoreo de la calidad del aire. ¿Y esto va asociado a qué? Va asociado a una mayor preocupación de las personas. Las personas se preocupan, las empresas que son sostenibles, que son, digamos, responsables ambientalmente, también se preocupan. Los gobiernos se preocupan por la preocupación de las personas que viven en los territorios, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se percibe, ¿no? Un mayor interés por saber qué es lo que sucede, ¿no? En nuestra calidad del aire, en lo que respiramos. A diferencia del agua, ¿no? Que por ejemplo, si conocemos que un río, un lago, o una fuente, o un arroyo presenta contaminación, ¿no? Presenta contaminación en su seno, ¿no? ¿Qué hacemos? Evitamos tomarlo, ¿no? Evitamos meternos a ese río, a ese lago, a ese borde costero, ¿no? Pero con el aire no hay escapatoria, ¿no? Y por eso existe una mayor preocupación, no solamente de los países, digamos, que están en el top, ¿no? Económico, ¿no? Ya sea en la Unión Europea o ya sea Estados Unidos, sino también, ¿no? Países, digamos, en vías de desarrollo que tienen una mayor preocupación, ¿no? Por estos, digamos, por estas, llamémosle así, estos pasivos ambientales, ¿no? Que tenemos y que estamos continuamente, nos enfrentamos a él, ¿no? Todos los días. Cada vez que salimos a la calle, ¿no? Cada vez que salimos en una avenida, ¿no? Una carrera, sea del país que ustedes sean, ¿no? Nos enfrentamos a una situación justamente de inadecuada calidad del aire, ¿no? Pasa a nuestro costado un vehículo pues, en mal estado, con, digamos, sin un mantenimiento, ¿no? O un vehículo muy antiguo, ¿no? Euro 3, Euro 2, pre-Euro, ¿no? Entonces, por ese tipo de situaciones es continuo, ¿no? Hay una construcción en el lugar donde vivimos, en la zona residencial, se genera material particulado y por lo tanto tenemos nuevamente una situación inadecuada de salud. ¿Quién responde por ellos? ¿No? Si no conocemos el problema, no es que el problema desaparezca. Si no conocemos el problema, luego tenemos una consecuencia que desconocemos de dónde viene, ¿no? Y eso es lo que suele pasar siempre en estos aspectos de la gestión ambiental. Siguiente, por favor. En ese sentido, ¿no? Y haciendo una pequeña evaluación, ¿no? de la
digamos, de las actividades y las acciones de monitoreo, invertimos bastante, ¿no? Los gobiernos y las empresas privadas invierten en este momento bastantes recursos en lo que es la implementación de estaciones de monitoreo, sobre todo las convencionales. Teniendo en cuenta que los equipos que se llaman, digamos, de referencia o equipos equivalentes, ¿no? Que utilizan metodologías equivalentes, ¿no? Eh, pueden costar, ¿no? Un FRM o un FEM puede tranquilamente costar entre 15 a 40 mil dólares por parámetro, ¿no? Por parámetro de evaluación. Y si revisamos nuestro estándar de calidad ambiental de aire en el Perú, estamos hablando de 10 parámetros. Entonces es una cantidad significativa de dinero, es una inversión, ¿no? A largo plazo, ¿no? Un periodo de recuperación. Se supone que debe haber un periodo de recuperación en el tema de, por ejemplo, evitar ingresos hospitalarios, ¿no? Reducción de los ingresos hospitalarios, acciones preventivas y acciones ligadas justamente a mitigar estos efectos, ¿no? En el aire. Los costos de personal, no cualquier persona puede operar estos equipos sofisticados y sobre todo por su costo, ¿no? Un costo muy alto implica un mayor grado de especialización, ¿ya? Un mayor grado de especialización por parte del operario, ¿no? En este caso, no necesariamente son técnicos únicamente, pues pueden ser profesionales, ingenieros ambientales, ingenieros químicos y otras personas relacionadas, ¿no? A este tipo de actividad, ¿no? Entonces, tenemos mano de obra costosa, equipos costosos, otros costos que también pueden tener los proyectos de monitoreo, como por ejemplo mantenimiento, la luz, electricidad, ¿no? Aseguramiento y control de calidad, la misma gestión cuesta, ¿no? La acreditación con un ente, digamos, que nos acredite, ¿no? En la 17025, en la ISO 17025, también es un costo asociado significativo, ¿no? En horas hombre, en dinero, en tiempo, ¿no? Sin embargo, estas estaciones pueden durar tranquilamente 10 años o más, ¿no? Estamos hablando, algunas pueden durar 15, 20 años. Es lo usual, ¿no? Sin embargo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ¿no? Hay la tendencia a no montar estaciones permanentes, ¿no? Sino más que nada a alquilar estaciones móviles y, digamos, hacer monitoreos por campañas, ¿no? Por un fin regulatorio, un fin de un cumplimiento de un compromiso ambiental, ¿no? Y por lo que nosotros conocemos, ¿no? Siempre, digamos, un empresario, un inversor, ¿no? Busca tener el menor costo, ¿no? A, digamos, a un beneficio mucho mayor, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Es una inversión que realizan, ¿no? Sin embargo, tenemos el otro problema, ¿no? Menos periodos de monitoreo significa data no tan representativa, ¿no? Imagínense que durante todo un periodo de un año, 365 días del año, yo escojo 2 o 3 periodos dentro de ese año para monitorear, ¿no? Que pueden durar tranquilamente 15 días, ¿no? Pero el año tiene 365 días. ¿Qué pasa el resto del año? No tengo la menor idea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría la casualidad que justo en esos momentos que yo monitoreo, ¿no? No hay mucha actividad, todo está tranquilo, pero el resto del año no, ¿no? El resto del año tenemos vehículos que pasan, tenemos actividades de la misma planta o de otras plantas en los alrededores. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? De alguna manera se genera un sesgo estadístico, ¿no? Y por lo tanto, caracterizamos o creemos caracterizar un comportamiento que lamentablemente no es tan así, ¿no? Entonces, hay que pensar en ello. Eh, por eso es de que la tendencia actualmente es justamente a migrar a otros sistemas, ¿no? A sistemas, ¿no? Que, digamos, tengan un costo comparativo más bajo, como por ejemplo el monitoreo alternativo, ¿no? Sea con, por ejemplo, estos sensores de bajo costo, ¿no? O estos módulos basados en sensores de bajo costo, o sea bien usando imágenes satelitales, o sea bien usando modelos de dispersión, modelos matemáticos para predecir y estimar los fenómenos de contaminación, ¿no? En este caso, ¿no? Enfocándonos, ¿no? En los sensores de bajo costo, como su nombre lo dice, y ya lo voy a ir detallando, son equipos que no tienen un costo tan alto en comparación a los métodos FEM o FRM,
de la UCEPA, ¿no? Entonces, estamos hablando que un módulo puede costar tranquilamente 200 como mínimo, con un solo parámetro, $200, como máximo. En realidad podría llegar hasta los 5, 6, 9.000 dólares, por ejemplo. Ya superior a ello, ya no se recomienda llamarlos sensores de bajo costo o módulos de bajo costo, acorde a la opinión de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Entonces, en estos equipos, ¿no? Están asociados mucho a una participación ciudadana, ¿no? Una participación del vecino, ¿no? Que, como vamos a ver más adelante, ayuda bastante, ¿no? Con la identificación, por ejemplo, de fenómenos de contaminación, puntos de contaminación llamados hotspots, ¿no? Y otros lugares o otros aspectos u otros fenómenos, ¿no? Locales que pueden ser caracterizados y que justamente vamos a identificar el día de hoy, ¿no? En las experiencias que hemos tenido, ¿no? Muy bien, continuamos, por favor. Siguiente diapositiva. Las iniciativas se multiplican. Ahorita, con el tema del abaratamiento de costos en lo que es electrónica, la mayor disponibilidad de Internet da soporte a que muchas iniciativas de monitoreo prosperen, ¿no? Tenemos iniciativas de Estados Unidos como el Purple Air, ¿no? De China como el AQICN, ¿no? El IQAir, que está impulsado por el Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? De la PNUMA, ¿no? O la YUNA, está impulsando esta otra red. Localmente, aquí en el Perú, de las experiencias que tengo conocimiento, está la Municipalidad Metropolitana de Lima, que desde el 2020, 2021 ya venía impulsando un proyecto, que vamos a hablar un poquito más de él. En la región Madre de Dios, en la selva, viene impulsando también una pequeña red de monitoreo para, sobre todo, no solamente por fines de contaminación o de trazado de contaminación, sino también por hechos, digamos, de prevención de riesgo de desastre, como son los incendios forestales, ¿no? Como, de manera análoga como lo hacen en California, en Estados Unidos, ¿no? Y tengo conocimiento que también hay una red de el ProTransporte, ¿no? En este caso que ya se llama ATU, la ATU, la Autoridad, ¿no? De Transporte Urbano de Lima Callao, también tiene una red que recientemente ha entrado en funcionamiento y está generando bastantes datos, ¿no? Pero ¿cuál es la constante acá? Aumentan el número de estaciones de referencia, equivalentes, alternativas, pero también aumentan el número de datos. ¿Qué sucede? Que cuando aumenta el número de datos, hay una tendencia a no aprovechar el gran volumen de datos que se generan, ¿no? Y ese es un problema. No solamente se trata de monitorear por monitorear, ¿ya? La acción de monitoreo, que es el muestreo y el análisis, el muestreo, ¿no? Esa es parte del monitoreo, ¿ya? Debe ser planteado de manera inteligente, ¿no? De manera eficaz y eficiente, como nos dice el protocolo de monitoreo del Perú. Ya Ellis B. Cowling, un profesor, ¿no? De la Universidad, ¿no? De Carolina del Norte, había citado en el año 96, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Eh, una de las deficiencias de las campañas de monitoreo, en este caso de calidad del aire, es el análisis insuficiente e interpretación comparando con los esfuerzos de colecta de datos. ¿Cómo así? Volvamos a pensar en nuestra estación de monitoreo. Invertimos muchos recursos en comprar equipos. Invertimos muchos recursos en colocar una cabina climatizada. Invertimos muchos recursos en acreditar esa estación. Generamos un resultado, ¿no? Por parte de un analista de campo que también ha invertido bastante en su educación y, digamos, para llegar donde está, ¿no? Todo para que se genere un conjunto de datos que un analista en gabinete, ¿ya? Los recolecte, genere una gráfica donde solamente hay una línea que atraviesa una serie de barras, ¿no? Y esa línea representa el estándar de calidad ambiental de ese país, y solo diga se supera o no se supera el ECA. Desde un punto de vista legal sería lo correcto, ¿no? Pero desde un punto de vista más técnico, más científico, esa es una interpretación muy pobre de la información, ¿no? Es una interpretación muy pobre.
Y lamentablemente es una tendencia, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Tanto por el desconocimiento de las herramientas que pueden existir para poder sacarle, como de quien dice, sacarle el jugo a la información. ¿Bien? Una información, como mencionaba el profesor Ellis, que cuesta tanto obtenerla, ¿no? No puede simplemente servir solo para afirmar o refutar una superación o no superación de un estándar. Entonces, pensándolo bien, es subutilizado, ¿no? Es una herramienta subutilizada. Seguimos, por favor. Entonces, hablaremos rápidamente, ¿no? Un poco del contexto antes de los casos. Tenemos los sensores de bajo costo, que ya habíamos hablado un poquito más. De acuerdo a la definición de la OMM, ¿no? El término bajo costo se refiere al costo del componente analítico, es decir, del sensor, del elemento sensible, ¿no? Que hace la determinación o hace la, digamos, la determinación del analito, ¿no? Que viene a ser el contaminante en el aire, ¿no? Pero en sí el sistema de bajo costo no es tan de bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque un sensor forma parte de un módulo que puede tener varios sensores, ¿no? El módulo necesita energía eléctrica, necesita internet, necesita, ¿no? Tener una programación para que funcione. Entonces, y aparte de ello, esta información debe ser transmitida, debe ser organizada, clasificada, tener un QA/QC, un control y aseguramiento de la calidad, ¿no? Debe ser graficada, o sea, debe ser expuesta mediante un gráfico y finalmente debe ser colocada en un sistema, ¿no? Digamos, de visualización, ¿no? Entonces, todo este conjunto, ¿no? de elementos y herramientas que al final me permiten ver el estado de la calidad del aire, no es de bajo costo totalmente. Digamos, no, hay una subestimación también en la terminología, ¿no? Estos sensores de bajo costo han tenido toda una historia, ¿ya? Desde 1800, 1900, incluso más antes, ¿no? Con sensores de bajo costo de tipo orgánico. No sé si alguna vez han visto una película, ¿no? Respecto a operaciones mineras, ¿no? Donde los mineros de carbón, sobre todo en el Reino Unido, entraban a las galerías, ¿no? Transportando unas jaulas con un canario, ¿no? Negro, ¿no? Entonces, si el canario estaba bien, significa que la calidad del aire de ese interior, de esa galería subterránea, pues estaba bien. Pero si el canario comenzaba digamos, a presentar algún problema relacionado a su vida o morir, significaba de que la calidad del aire en algún tipo de gas, ¿no? Específico, contaminante, estaba aumentando, ¿no? Entonces, por lo tanto, era una alerta para correr directamente fuera del lugar, ¿no? Digamos que esos fueron los primeros sensores de bajo costo, ¿no? Un poquito cruel el uso, ¿no? De ellos, ¿no? Ahora obviamente ya no se puede, ¿no? Darse ese tipo de situaciones, ¿no? En la década de los 30, ¿no? Ya salieron primeros dispositivos que eran de tipo semi-cuantitativo, es decir, que nos daban una indicación, ¿no? De nivel bajo, medio alto o de peligro, ¿no? Mediante unos tubos de tipo marca Drager, ¿no? Que fue es una marca muy conocida, hasta ahora se usan porque tienen ventajas, ¿no? Comparativas, son baratos, se pueden implementar. Ahora ya incluso ya no solamente son semi-cuantitativos, hay algunos que son cuantitativos completamente, ¿no? Dependiendo de la sustancia, ¿no? En el año 74 salieron los primeros detectores, ¿no? De manera continua móviles, ¿no? Como este primero, ¿no? Que pesaba tranquilamente 5 kilos y era engorroso de utilizar, pero fue los primeros que me permitieron monitorear de manera móvil, ¿no? Por ejemplo, COX, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, etilbenceno, sileno, etcétera, ¿no? Ya para el año 99, ¿no? Cerca al nuevo milenio, el enfoque venía cambiando, ¿no? El enfoque, digamos, inspirado en la ciencia ficción de las ciudades totalmente iluminadas, ¿no? Donde la miniaturización y la electrónica dominaban, ¿no? Entonces, Neil Gross hizo una predicción, ¿no? Este periodista y divulgador de Estados Unidos, en lo que responde a ciencia,
mencionó que en el próximo siglo, estamos hablando de ahora, el planeta Tierra se pondrá una piel electrónica de millones de dispositivos de medición integrados. Lo cual no dista de, digamos, de la realidad, ¿no? Ahora tenemos smart cities, ¿no? Smart homes, ¿no? Y entonces estamos tendiendo hacia ese futuro, ¿no? Que nos supone otros retos. Ya del 2006 al 2008 salieron los primeros sensores pequeños, ¿no? No tan precisos, ¿ya? Pero fueron las primeras iniciativas, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se dio este auge, ¿no? De los sensores, ¿no? Ya para el 2011, con el peligro, ¿no? Este riesgo, peligro alto, altísimo que tuvimos con el derrame de, digamos, de radioactivo de Fukushima, ¿no? También comenzaron a salir iniciativas, digamos, personales, ¿no? Para monitorear. Se disponía de electrónica, se disponía de cada vez sensores más baratos, por lo tanto, diversas personas u organizaciones pequeñas comenzaban a fabricar sus propios módulos, ¿no? Para el monitoreo, en este caso de la radiación. Ya en 2012 ya pensaron ya en calidad del aire, ¿no? Con un primer sensor llamado Air Quality Egg, que fue un low-cost sensor creado por crowdfunding, ¿no? Es decir, por donaciones de interesados que también estaban preocupados en ello. Entre el 2012 y 2013 hubo una, digamos, un auge, ¿ya? Se puso de moda, como quien le dice, ¿no? El problema es de que la EPA, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los puso en la mira, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque salieron diversos equipos, diversos módulos basados en estas tecnologías, pero no se tenía muy claro si realmente medían lo que decía que medían, ¿no? Entonces, ese es un problema, o sea, la calidad. Y entre el 2014 y el 2015, 2016, ¿no? Hasta ya muy cerca de estas épocas, la UCEPA ya lo tuvo más claro, ¿no? Respecto a los sensores y respecto a cuál era su calidad. Incluso en el portal del AQ-SPECT en California, ¿no? Este centro de pruebas de sensores de bajo costo, hay todo un listado, ¿ya? De diversos módulos con sus desempeños. Entonces eso nos da una idea de justamente qué tan bien o qué tan mal es uno de estos equipos. En Sudamérica, una iniciativa muy importante fue la que se realizó en Medellín, ¿no? Con el programa de ciudadanos científicos, ¿no? Por parte del CIATA, ¿no? Este sistema de alerta temprana que mapea los eventos de contaminación en la ciudad. ¿Qué pasa con Medellín? Medellín es un valle que está entre dos cadenas montañosas, dos elevaciones. Ese tipo de situaciones es muy mala para la, digamos, la calidad del aire. Entonces, detectar eventos de contaminación es crucial porque necesitan proteger a la ciudadanía. Ellos extendieron una red de más de 200 sensores de bajo costo en toda la ciudad, en todo el barrio de Aburrá. Eso complementó a su red oficial, llamémosle así, o red regulatoria. ¿Para qué? Justamente para el fin que les había mencionado. Ya actualmente, ahora la tendencia es a estandarizar, ¿no? Estandarizar los procesos, estandarizar los sistemas, en este caso los sistemas de bajo costo. Ya tenemos normativas, normativas técnicas que nos permiten justamente tender, ¿no? Ir en esa dirección del aseguramiento de la calidad. Aquí tienen los sensores de bajo costo. No son muy grandes, son pequeñitos. Algunos son muy baratos, como por ejemplo el de óxido metálico. Tranquilamente se puede conseguir en AliExpress por $1, $2. Son muy baratos algunos de ellos. Contadores de partículas, los más baratos, por ejemplo tipo nefelómetros, pueden llegar a costar $10, $12, dependiendo de la calidad. Electroquímicos pueden llegar a costar tranquilamente entre 50 y $200, ¿ya? Depende también del nivel de sofisticación. Estos son sensores que son sumamente usados, ¿ya? Y hay un aumento, un auge, ¿no? En el uso de los sensores de material particulado. ¿Por qué? Porque las partículas, ¿ya? Suponen un factor que altera bastante la calidad del aire y por lo tanto también está ligado a eventos de contaminación, ¿ya? Ligados a mortalidad. Tiene efectos en salud. Tanto el PM10, pero con mayor razón el PM2,5, ¿no? Las partículas menores
a 2,5 micrómetros, ¿no? Entonces, estos sensores, ¿no? Son, como les decía, puede encontrar uno tranquilamente entre $12, $13, y puede subir, ¿no? Obviamente su precio, ¿no? A 25, 30, 50, en fin, ¿no? Puede subir mucho más, ¿no? Pueden ser nefelómetros, que son dispositivos que miden, ¿no? El pase de luz, ¿no? Entre un diodo láser y un receptor, ¿no? Y, digamos, hace un conteo general de partículas sin distinguir el tamaño, ¿no? O, o contadores ópticos de partículas llamados OPCs, que tienen, ¿no? Compartimentos, ¿no? O, digamos, por rangos, ¿ya? De partículas para poder hacer una determinación más específica, ¿no? Tanto uno como otro tiene diversas ventajas y diversas desventajas para los fines que estimen convenientes, ¿no? Pero una de las principales desventajas, siempre hay que mencionarlo, ¿no? Es el tema de que son muy sensibles a los cambios de temperatura y de humedad relativa, ¿no? Para ello, también hay diversas investigaciones que demuestran o que han buscado generar ajustes, ¿ya? De ajustes de las mediciones, ¿no? Que permiten generar resultados más cercanos a los equipos FEM o equipos FRM, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de montar sensores de bajo costo, creo que la primera que cae de madura es que son baratos, o relativamente baratos, y por lo tanto, con el presupuesto de una sola estación, ¿no? Digamos, de calidad del aire, ¿ya? Convencional, tranquilamente podríamos comprar cientos, ¿no? De módulos de bajo costo y distribuirlos por una amplia zona. Tenemos más datos temporales, ¿no? Podemos ver en tiempo real, hay mayor frecuencia temporal, hay una reducción de costos, ¿no? Puedo, digamos, tener un gran número y con un costo relativamente menor a un FEM o un FRM. La capacidad operativa, ¿no? Como son modulares, tranquilamente un vecino promedio, si es capacitado, puede operar al menos lo básico para su instalación y su conexión al Internet y su vigilancia, ¿no? Y aparte de otra información que pueda suministrar. Esto proporciona a los países una oportunidad, sobre todo a los países en desarrollo. En África, que justamente donde está en Kenia, donde está la sede de la UNEP, ¿no? Hay un impulso fuerte para poder implementar este tipo de redes, ¿ya? Y cubrir zonas, ¿ya? Donde no es factible colocar una estación regulatoria por sus costos, ¿no? Los costos pueden llegar a $1 millón por una sola estación. Entonces, evidentemente, esto supone una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja. Permite también que la ciudadanía participe. A veces me sorprende que tampoco la ciudadanía conoce de estos problemas, ¿no? Y es por digamos, por un tema de no información o no siempre se tienen apps, ¿no? Que sean más precisas, no más locales, no tanto, digamos, la contaminación de toda Sudamérica. Eso es muy importante, sí, pero lo que le importa al vecino, ¿qué es? La contaminación de su cuadra, ¿no? ¿Qué sucede en la zona donde vive? ¿No? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y aparte esta información, si bien es cierto, tiene, digamos, oportunidades de mejora en lo que corresponde a precisión, exactitud, vías y todo ello, ¿no? Eh, de todas maneras brinda un apoyo, ¿no? Un soporte, un complemento a los estudios de salud ambiental, estudios de evaluaciones de riesgo, estudios epidemiológicos, ¿no? Etcétera. Hay oportunidades de mejora, ¿no? Como por ejemplo, es necesario siempre asegurar la calidad de estas redes, ¿no? En Perú tenemos una ventaja a diferencia de otros países, ¿no? En Perú, en nuestra normativa ha asimilado el uso de los sensores de bajo costo como un procedimiento alternativo. Es decir, podemos usar estos tipos de sensores, ¿ya? Pero debemos seguir un procedimiento de comparación. Se llama intercomparación entre mi sensor de bajo costo y mi estación regulatoria, ¿no? Entonces, actualmente está en proyecto, ¿no? Un lineamiento para saber, ¿no? Para que el ciudadano sepa cómo puede implementar justamente este tipo de redes y hacer estas pruebas que son muy necesarias, ¿no? No se trata de comprar un equipo, montarlo, prenderlo, encenderlo y dejarlo ahí a la de Dios, ¿no?
También el fomento de la aceptabilidad legal de su alcance. Actualmente, al menos en el Perú, este tipo de sensores solo pueden ser usados, o sea, para el alcance de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, y, digamos, los estudios en salud ambiental. Pero los estudios de tipo regulatorio, compromisos ambientales de un privado, no lo pueden usar, ¿no? Por el momento. Todavía la precisión y exactitud de estos equipos todavía necesita más trabajo. Yo estoy convencido de que en el futuro, quizás de acá a 5 años, ¿no? Quién sabe menos, esta tendencia pueda, digamos, cambiar, ¿no? Pueda llegar a ese tipo de alcance, que es muy necesario, ¿no? Necesitamos monitorear, pero muchas veces estamos reacios a gastar de más o simplemente no tenemos cómo gastar, no tenemos presupuesto. Entonces, estos tipos de equipos suponen una oportunidad. Fortalecer las prácticas QAQC, ¿no? Aseguramiento y control de la calidad. Lo que mencionaba, no es solo prender el equipo, señores, es estudiarlo, es investigar, es hacer ciencia. Mayor involucramiento de los stakeholders, ¿no? Una vez una municipalidad me dijo, ya, pero ¿cómo voy a hacer para montar las redes, ¿no? Digo, ¿dónde voy a poner internet? ¿Dónde le voy a dar luz? ¿Qué voy a hacer? Involucra a los vecinos, involucra a tu población. ¿Quieres llegar a ellos? Comienza con calidad del aire. De ahí puedes ir por otros lados, ¿no? Calidad de agua, ruido ambiental, residuos sólidos, que es, digamos, uno de los puntos también álgidos, ¿no? En la gestión ambiental municipal de aquí en este país, ¿no? Integrar con otros sistemas de monitoreo, como vamos a ver ahora, ¿no? Hay otros sistemas que también se pueden integrar aquí y generar una red de vigilancia mejorada, que es un paradigma que se ha discutido bastante en el Ministerio del Ambiente y que justamente también quiero compartir el día de hoy. Fomentar las redes participativas, ¿no? Que sumen información y que también hay una optimización de costos. Hay algunos ejemplos, ya había señalado uno, el de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es muy loable, es muy importante, ¿no? Con su sistema de calidad del aire en zonas urbanas. Hubo un financiamiento del Banco Mundial, entiendo del Concitec también, y una ayuda privada. Entonces, actualmente todavía está allí. Falta un tema de difusión. Yo siento que este proyecto podría difundirse, digamos, en un mayor grado, sobre todo para que el ciudadano pueda conocer cuál es el problema, la problemática de su barrio, de su urbanización, de su zona, ¿no? El MINAM, ¿no? A través de la UNED también realizó unos proyectos ligados justamente a las pruebas con sensores de bajo costo en distritos, ¿no? Conos, le llamamos aquí en Lima, ¿no? De desarrollo, ¿no? Lugares que están en proceso de desarrollo, con bastante población vulnerable, tanto económica, social, culturalmente, ¿no? Entonces, también ha habido esfuerzos del sector público en este aspecto. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la oportunidad? En el Perú tenemos SAPs, ¿no? Zonas de atención prioritaria, ¿no? Tenemos 31 SAPs en este momento, ¿no? Y la mayoría de ellas no monitorea calidad del aire o monitorea muy poco. O peor, ¿no? Que el ciudadano no tiene idea de que se está monitoreando la calidad del aire. Eso también es una desventaja, ¿no? Entonces hay una oportunidad, ¿no? Hay SAPs que están soportadas, ¿no? En un instrumento de gestión ambiental que es un PANCA, se llama así, ¿no? Un plan de adecuación, ¿no? De la calidad del aire, ¿no? En este caso de la SAP. Entonces, implementar sensores de bajo costo a través de las apps, ¿no? De la necesidad de las apps, es una oportunidad, ¿no? Atención a los gobiernos locales. El otro problema, ¿no? Falta de información. Veamos Lima. Lima, con sus más de 8 millones de habitantes, ¿no? Lima metropolitana, tiene una red de monitoreo, en este caso de una autoridad, bueno, más que una autoridad, una institución estatal, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, ¿no? Que en el papel debería tener aproximadamente 10 estaciones, de vez en cuando se cae una, dos, tres, en la pandemia solo funcionó una, ¿ya? Pueden haber, digamos, diversos motivos, ¿no? Por los cuales no funcionaron, pero el tema es de que entre estación y estación tenemos urbanizaciones, ¿no? Tenemos áreas urbanas
también con población vulnerable, ¿no? Que no tiene idea de cuál sería la calidad del aire de su zona, ¿no? Entonces ahí el tema es la representatividad, ¿no? ¿Qué tanto estas estaciones se extienden desde su punto de monitoreo en un radio a la redonda? ¿Un kilómetro? ¿5 kilómetros? ¿10 kilómetros? Habría que evaluar, ¿no? Oportunidades. Los proyectos están aumentando, los proyectos de monitoreo. Tanto ya había señalado a través del, por ejemplo, de la red de Purple Air o del AQICN, ¿no? Nuestro proyecto muy importante de Canario, ¿no? Que también nos está ayudando en algunos aspectos, ¿no? Y la red de Lima, ¿no? Que está, digamos, soportada en una iniciativa privada. Entonces, hay digamos, una oportunidad en ello. También hay dificultades, ¿no? Haciendo un análisis FODA, también hay dificultades. ¿Cuáles son? Lima es una zona que tiene varios microclimas debido a los cambios topográficos, a la cercanía, digamos, al borde costero, su cercanía a los Andes, ¿no? Y por lo tanto se necesita un mayor nivel de resolución de monitoreo para poder abordar digamos, estas situaciones, ¿no? Realizar pruebas de intercomparación necesita, ¿no? Tener equipos ya regulatorios y son caros, ¿no? Hasta para alquilar son caros, ¿no? Entonces ahí se necesita un facilitador ya para poder justamente, ¿no? En este caso no solo para Lima sino para todo el Perú, que se pueda, digamos, sumar esfuerzos para, digamos, hacer estas intercomparaciones. En el proyecto que hemos estado, digamos, apoyando, ¿no? A una ONG, ¿no? En Lima Sur, es una zona, ¿no? Sumamente vulnerable de los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, ¿no? Donde tenemos diversas fuentes de emisión, tanto legales como ilegales. Quema ilegal de basura, ¿no? Tráfico vehicular intenso, con toda una suerte llamémosle así, toda una fauna automovilística diversa, ¿no? Que lamentablemente, digamos, en teoría deberían empeorar la calidad del aire, ¿no? Para lograr el proyecto que hemos estado realizando, ¿no? Hemos intercambiado conocimientos, ¿ya? Tanto con la ONG GKR como con la iniciativa de Canario, que son unos colegas, ¿no? También de otro país, de Colombia, ¿no? Que nos permitió también generar ese intercambio de conocimiento, ¿no? Tanto en el armado como en la programación, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para poder mantener, digamos, funcionando y que tengan una autonomía necesaria y suficiente para poder hacer este desarrollo, ¿no? Aquí tenemos el módulo que nosotros implementamos en su momento, ¿no? En su nombre ahí, ULPI 1.0, o Paloma en quechua, ¿no? 1.0. Ahora ya hay una versión mejorada, ¿no? En este caso, fueron los primeros inicios, ¿no? Los pañales, ¿no? O el proyecto en pañales, ¿no? Que hubo en su momento, ¿no? Entonces, son relativamente simples, ¿no? Tienen, en este caso, la primera versión tenía un efelómetro, tenía un sensor dual de temperatura y humedad relativa, ¿no? Se basaba en el chip ESP32 y tenía una carcasa de plástico, digamos, que se podía conseguir en cualquier centro, cualquier home center o Sodimac o Maestro, digamos, ferretería, ¿no? Local. Se hicieron pruebas de intercomparación con una oportunidad que brindó en el año 2021-2022 la Municipalidad de Lima, ¿no? En la cual los resultados tuvieron un rendimiento bastante aceptable, ¿no? Superior a la media, ¿no? Que permitió o que permite, ¿no? Digamos, partir desde ese punto a un ajuste mayor ya con, digamos, correlaciones multiparamétricas, ¿no? Con meteorología, ¿no? Y eso, digamos, mejora el rendimiento de los resultados, ¿no? La visualización se da justamente a partir del proyecto del AQICN, ¿no?
hemos sido bastante afortunados, ¿no?, en poder visualizarlo en una plataforma que se puede tanto apreciar, ¿no?, en la web como en el mismo celular, ¿no? Ya las acciones siguientes son, digamos, que esto se pueda apreciar en una app, ¿no?, que justamente también se está desarrollando, ¿no? Ver la calidad del aire, ¿no?, en estos puntos ha permitido apreciar de manera distinta, ¿no?, cómo vemos la ciudad, ¿no? Ya no, digamos, únicamente anclados con una estación regulatoria, sino con estaciones alternativas que permiten ver o informar al ciudadano cómo está la calidad del aire de su zona. En este proyecto que estamos mostrando ahora, ¿no?, nos han apoyado alumnos de la Universidad Científica del Sur, ¿no?, brindando tanto digamos, el espacio físico, la energía, el internet y, digamos, su tiempo, ¿no?, porque también hay que tomar tiempo para analizar la información, generar reportes, ¿no?, informar de manera referencial, ojo, de manera referencial, la situación de calidad del aire de sus respectivos domicilios o zonas de influencia de su domicilio. Que tenemos dos estaciones, ¿no?, que están instaladas en Villa María del Triunfo. No, en este caso están instaladas en Villa El Salvador, ¿no? Y tenemos una tercera estación que está, digamos, en el punto más alto, uno de los puntos más altos de Villa María del Triunfo. Una alumna destacada de la Universidad Científica, becada, ¿no?, está haciendo también una investigación, una tesis, ligados a los cambios, ¿no?, a los cambios en la altura de la capa límite, ¿no?, que es apreciable incluso desde su casa, ¿no?, su domicilio, y los cambios en la concentración de PM2,5. ¿No? Interesante estudio, ¿no?, que justamente lo vamos a ver aquí, ¿no? Aquí tenemos las tres estaciones de hace pocos, unos minutos, se tomó este print, ¿no?, y en el cual podemos apreciar picos, ¿no?, de concentración sumamente elevados por parte de la estación de Villa María del Triunfo, ¿no? Y estos picos están relacionados justamente a los cambios, ¿ya?, que ocurren de manera diaria, ¿no? Cada vez que se oculta el sol, ¿no?, parece haber algún tipo de cambio meteorológico que justamente la estudiante viene investigando, ¿no?, viene investigando. Este comportamiento ya se aprecia de manera regular, ¿no?, y por lo tanto la implementación de sensores de bajo costo es una buena herramienta, en este caso, para detectar una problemática. Nosotros pensaríamos, ¿no?, las personas que ciertamente, ¿no?, recién están viviendo en los puntos más altos de la ciudad respirarán aire mejor, ¿no?, un aire más limpio. Mentira, pareciera que fuera mentira, ¿no? La hipótesis parece que se cae, ¿no? Entonces, justamente la implementación de este tipo de sistemas permite dar soporte a la ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, al menos para los sistemas de monitoreo, ¿no?, las pruebas de intercomparación son sumamente necesarias, montar un número mayor de estaciones también, así como involucrar a la ciudadanía, ¿no? Muy bien. GLG, ¿no?, tiene una asociación en este momento con unos partners de Chile llamados Mapcom, ¿no?, los cuales también son unos desarrolladores, unos visionarios, ¿no?, pero ligados más a la parte predictiva, ¿no?, a la parte predictiva. En este caso, lo que permito, digamos, compartir la experiencia es respecto a la aplicación de un sistema predictivo de eventos de contaminación basados en su sistema llamado OpTup, ¿no?, un servicio que permite justamente a través de, por ejemplo, involucrar las emisiones, involucrar la topografía, ¿no?, plantear su propio modelo de viento, ¿no?, no solamente usando modelos de tipo regional y local como el WRF o WRF, sino usando su propio modelo de viento, el HD-Wind, para mejorar justamente la resolución espacial y temporal del modelo, ¿no?, y aplicando técnicas de Machine Learning, ¿no?, para justamente hacer un trazado, ¿no?, y predecir cuál va a ser el evento de contaminación al realizarse, ¿no? En este caso, ¿no?, ellos ganaron un proyecto, un financiamiento en Chile, ¿no?, el cual les ha permitido justamente plantear esta experiencia que les voy a transmitir a continuación, ¿no?
Aquí tenemos una simulación, ¿no? Justamente de la predicción, ¿no? Con 72 horas de anticipación de posibles eventos de contaminación. En este caso, de una estación industrial, ¿no? De una, digamos, una actividad industrial local, ¿no? Y que puede afectar a la población aledaña, ¿no? En este caso, la identificación se dio con 72 horas, ¿no? Y por lo tanto, eso permite, ¿no? De que tanto la industria tome acciones, ¿no? Preventivas, avise al gobierno local, o sea, a la municipalidad, al municipio, y también alerte a la ciudadanía para que, digamos, evite ciertas actividades. Por ejemplo, quizás salir a correr, no hacer bicicleta u otras actividades en exteriores, en ciertos momentos de esos días. Esa es una muy buena, digamos, aplicación de la herramienta. Su modelación dinámica permite, ¿no? Digamos, generar información de viento. El viento es un parámetro bastante importante para la dispersión de contaminantes y aproximarse bastante a la medición, ¿ya? A la medición realizada en campo, ¿no? Tenemos aquí un link, ¿no? Que también les puedo compartir para que puedan apreciar estos estudios, ¿no? Que han realizado, ¿no? Basados justamente en el Machine Learning y en el modelamiento, la modelización. Entonces, ¿no? Esto da pie, ¿no? A generar modelos de predicción de vientos, ¿no? Se pueda visualizar estos resultados, ¿ya? Y poner en alerta otros módulos, ¿ya? Como por ejemplo el módulo de sistema de monitoreo con cámara, ¿ya? Con cámara en tiempo real para apreciar justamente cuál es la situación que está pasando, ¿no? Y si efectivamente el evento de contaminación se dio por esa industria, o se dio por la industria aledaña, o se dio por la industria a cada unos kilómetros, ¿no? Ese es uno de los problemas que sucede aquí en el Perú. Tenemos industria aquí, industria allá, ¿no? Y a veces no podemos asignar correctamente cuál fue la responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? La modelización dinámica, ¿no? De 72 horas es una herramienta bastante robusta como para predecir y estimar estos impactos posibles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un time lapse, ¿no? De la dirección de los vientos, la velocidad y dirección de los vientos, que son sumamente cambiantes en la zona costera, el borde costero. Pero si hablamos del Perú en general, la sierra también tiene, digamos, ritmos, ¿no? De campos de viento, del vector viento, que son variables, muy variables, ¿no? A lo largo del día. Entonces, una herramienta de predicción supone, digamos, justamente una oportunidad poderosa para poder gestionar estos impactos futuros. Aquí tenemos también algunas soluciones tecnológicas, como por ejemplo el sistema de monitoreo mediante cámaras que tienen implementado la IA, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Para hacer justamente el seguimiento, ¿no? Lo que corresponde al luego de la predicción. Entonces, de esa manera se puede asegurar, ¿no? Cuál fue la responsabilidad, si hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad del administrado o del titular de esa actividad. Ahí tenemos digamos, otras secuencias, ¿no? En este caso relacionadas a otros tipos de actividad. En este caso tenemos una pila de almacenamiento de material y en el otro tenemos una planta de concentrado, ¿no? Entonces, en este caso se pudo apreciar, ¿no? Cuáles fueron esos cambios a lo largo del día y por lo tanto si estaban ligados o no a eventos de contaminación por partículas. Aquí sí se puede apreciar, ¿no? Tranquilamente se ven las plumas de contaminación en los momentos que, ¿no? Iban a generar ese impacto predicho, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hicieron diversos estudios y corroboraron lo predicho, ¿no? Iba a haber una desviación de la pluma que sí se cumplió y por lo tanto afectó a la población cercana. Pero para eso ya se habían tomado medidas, ¿no? Entonces, digamos que fue una experiencia exitosa. Entonces, el sistema de modelación dinámica tiene digamos, un dashboard muy interesante, ¿no? Y que incluso puede ser ajustado a pedido, ¿no? No hay ningún problema con ello, ¿no? Generar los campos de viento también supone justamente tomar medidas, ¿no? Tomar medidas y de esa manera prevenir
¿Cuál puede ser ese efecto? Imaginemos una empresa que se dedica a la parte minera, ¿no? Que ya con 72 horas sepa cuál va a ser la situación de calidad del aire en un poblado a 5, a 10, a 15 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, mediante este sistema se puede prever ese impacto y por lo tanto evitar un posible conflicto. Esto es solamente un caso, ¿no? Puede haber otros casos, ¿no? Digamos, por ejemplo, gobiernos locales, ¿no? Identificar y predecir cuáles van a ser esas situaciones de mala calidad del aire de su localidad, ¿no? En función a las industrias. Asignar responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, ¿no? En ese caso, ¿no? Debe haber una conversación, debe haber un match entre el gobierno local y digamos, el sector privado. Al final, lo interesante de esto es la tendencia hacia el desarrollo sostenible, ¿no? La tendencia hacia el desarrollo sostenible, que es algo que aspiramos todos, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? De desarrollo, en este caso de MACCOM, son ligados a los incendios, ¿no? Se tiene un módulo llamado P-Fire, ¿no? Que está relacionado justamente a la modelización de la ocurrencia, ¿no? Predicción y estimación de hasta cuál va a ser el alcance de un incendio forestal. Muy importante y que vemos continuamente en las noticias, ¿no? Digamos en toda la selva, partes de la sierra, etc. Tiene todo un sistema de predicción de viento llamado TAIA, ¿no? Que puede ser aplicado justamente para centros de producción de energía renovable, ¿no? Como por ejemplo los parques eólicos. En los parques eólicos es importantísimo conocer, ¿no? Cuáles van a ser esos ritmos de viento, ¿no? Porque están ligados justamente a la generación del fin para el cual fueron construidos, ¿no? Que es generación eléctrica. Entonces, bajo este módulo se puede lograr justamente esa determinación de los cambios predichos y de esa manera optimizar costos. Interesante. Otros tipos de modelización, tanto GLG como MATCOM realizan modelización matemática, ¿ya? Ligada, por ejemplo, a los modelos más conocidos, ¿no? AIRMOD, Calculus, Austal 2000, WorldChem, entre otros, ¿no? En este caso, la modelización de colores, ¿no? Que está planteando MATCOM es con un propio modelo, ¿ya? Un modelo euleriano ARD3D, ¿no? Que permite de manera dinámica, ¿no? Poder hacer esas predicciones, por ejemplo, de situaciones de malos olores. ¿Y dónde puede haber malos olores aquí en Perú? PETARS, por ejemplo, ¿no? Centros de, digamos, de gestión de residuos sólidos, ¿no? Industria pesquera, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿no? También el sistema se suma a una identificación de fugas industriales que puede darse, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se ha implementado un piloto, ¿no? Para ubicar, digamos, eventos de fuga en ambientes interiores, ¿no? Por ejemplo, el tema de las emisiones fugitivas. Es otro problema que no se puede controlar, ¿no? Pero se puede hacer seguimiento para tomar acciones preventivas o identificar fallas dentro del sistema productivo, ¿no? Y de esa manera, justamente lograr optimizaciones también económicas, ¿no? Muy bien. Entonces, para finalizar, porque disculpen que me haya extendido un poco, ¿ya? Para finalizar con el presente webinar, podemos ver, ¿no? De que los impactos ambientales, si son predichos, ¿no? Y también son seguidos durante un periodo de tiempo, va a permitir un mayor control y optimización de recursos, ¿ya? Me ahorro un problema social con un stakeholder local, ¿no? Desperdicio menos calor o materia prima que puede escapar por gases contaminantes, ¿no? O sistemas, digamos, no muy aislados. O tomar medidas preventivas, ¿no? Comunicarme con el gobierno local, decir, va a haber esta situación, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo. La integración de los sistemas es el futuro. En este caso, tanto GLG como MATCOM estamos trabajando en brindar un producto ligado a tanto al monitoreo y vigilancia y a la predicción,
ya la predicción, digamos, de los eventos de contaminación. En este caso sería un sistema de vigilancia mejorado, ¿no? Un sistema de vigilancia mejorado que no solamente se aplique para, digamos, un industrial, para una minera, una central de hidrocarburos, una central termoeléctrica, sino también para el gobierno local, ¿bien? Para que le sirva al gobierno local para implementar acciones, ¿no? Hacer mayor seguimiento a los impactos, identificar fuentes de contaminación ilegales, etc. ¿No? Entonces, hay bastantes mejoras aquí, ¿no? Hay bastantes oportunidades. Estas soluciones implican que haya mayor especialización, o sea, personal competente, ¿no? Personal que haya trabajado en este tema, conozca cuáles son justamente esos detalles de la atmósfera, de la calidad del aire, de la meteorología, el uso de los sistemas basados en la IA para reducir costos, pero con un mayor análisis y aplicación de ciencia colectiva, ¿no? O sea, no solamente que el sistema te diga, mira, ¿sabes qué? Superaste el ECA, listo. No, de dónde proviene la contaminación, hacia dónde va, a quiénes va a afectar, ¿no? ¿Cuál va a ser el área de afectación, etcétera? ¿Para qué? Para lograr los objetivos como país, ¿no? No es solo aquí ya ver de que no superé el ECA y listo, ¿no? Me lavo las manos con la industria, como actividad humana. ¿Qué es lo que yo contribuyo con el país para que se logren los objetivos, ¿no? La política ambiental nacional, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo algo, puedo contribuir, mi vecino puede contribuir, ¿no? La población con la cual yo trabajo, ¿no? Y estoy en constante relación, también puede ayudar, ¿no? Preguntas como para poder responder, ¿no? Es hora de un cambio en el paradigma, ¿no? Los enfoques reactivos, lamentablemente, ya murieron, ¿no? Quedaron atrás, deben quedar atrás si es que tenemos ese deseo de desarrollo como país. El enfoque actual es preventivo en la gestión de la calidad ambiental del aire moderno, preventivo, ¿no? Tanto los inventarios de emisiones como el monitoreo de calidad del aire, el modelamiento, predicción y el seguimiento. Entonces, quiero finalizar, ¿no? Este webinar indicando de que salgamos de aquí con una idea, ¿no? Una idea de cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que permita generar un impacto, ¿no? Y que esto, digamos, no quede con nosotros, sino continúe en las generaciones futuras. ¿Listo? Les agradezco mucho su asistencia. Si tenemos algunas preguntas, algunas dudas, por favor, este es el momento. Creo que tenemos algunas manos levantadas. Vamos a revisar. Tenemos la mano levantada de Elizabeth. Sí, Elizabeth, por favor, tienes el uso de la palabra. Ah, ok. Ok, ok, ok. No hay problema, no hay problema. Si tienen alguna consulta, por favor, estoy disponible. Eh, Tienen aquí mis contactos, ¿no? También me pueden escribir por WhatsApp o mandar un correo, ¿no? Para conocer un poco más sobre lo que brindamos, las soluciones que brindamos de modelado numérico, monitoreo de vigilancia, ¿no? Incluso también estamos brindando actualmente outsourcing ambiental, ¿no? Porque justamente es muy importante, ¿no? También la optimización de costos, ¿no? Y de tiempos a la hora de la gestión, ¿no? Entonces, estamos de la mano con el sector privado, sector público, obviamente con la ciudadanía. Muy agradecidos por su asistencia. Terminamos la grabación aquí y bueno, será para otra oportunidad. Muy amable, buenas noches.